Gusto saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al curso de Comercio Exterior, el cual se encuentra identificado con el código FG338. Iniciamos la semana número 4 y nuestros temas a tratar son la investigación, análisis y selección de mercados internacionales, con los subtemas factores de cotización. Bienvenidos y damos la oportunidad que puedan unirse aquellos que no se lo han hecho al grupo de Telegram y de esta forma pues interactuar cualquier duda que tengan relacionada al curso, ya que solo tendríamos la otra semana de clases y luego vienen los primeros parciales para que estemos en acuerdo, cualquier duda o sugerencia y poder apoyarles en lo que puedan. Y el objetivo de la clase es asegurar que los estudiantes dominen los contenidos de este programa, garantizando que al finalizar y aprobar el curso alcancen las competencias. Primero, definición de conceptos involucrados, la logística internacional y los factores que influyen en la determinación de un precio internacional. Y el tema a tratar es el precio, la cotización. La cotización es el precio acordado entre el vendedor, o sea, el exportador y comprador, que es el importador, indicando condiciones generales, puntos de entrega y medio principal de transporte. Y entre este tema vamos a hablar sobre los precios, precios y mercado, precios y fluctuaciones económicas, precio de equilibrio y concepto jurídico. La cotización es la acción o efecto de cotizar algo o algunas cosas. Es aquel documento o información que el departamento de compras usa en una negociación. También podemos identificarlo como un documento informativo que no genera un registro contable. Cotización es la acción y efecto de cotizar, colocar un precio a algo, estimar a alguien o realizar un documento en relación con un fin para pagar. El término suele utilizarse para nombrar el documento que informa y establece el valor de productos o servicios. Por ejemplo, cuando estamos construyendo o queremos comprar algún producto, podemos solicitar una cotización a nuestro cliente, a la distribuidora, a la venta tecnológica, etcétera. Ok. ¿Cómo pedimos una cotización? Normal, todos conocemos o algunos conocemos de que para pedir una cotización llamamos y solicitamos que nos coticen ciertos productos. Por ejemplo, yo estoy construyendo una casa y necesito que me envíen una cotización de materiales de construcción, que entre ellos destacan hierro, cemento, piedra, piedrín, arena, bloc, láminas, madera, sanitarios, lavamanos y todo lo que se necesita para darle seguimiento a una construcción. Todos estos productos van a ir detallados en la cotización, cantidad, precio unitario y total por cada producto. Tenemos que tomar en cuenta que las cotizaciones también tienen una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque si las cotizaciones no vencieran, puede generar consecuencias para el que emitió la cotización, porque si no tiene vencimiento y el producto sube, entonces él ya no va a poder hacer el cambio en el precio que emitió al principio. Específicamente, la cotización es muy importante. ¿Por qué? Porque se reflejan los precios y las cantidades que uno solicita y vamos a tener como margen esta cotización para poder solicitar a otro cliente o otro proveedor, mejor dicho, que nos pueda generar otra cotización y hacer comparaciones de precios y solicitarlo a quien realmente nos da un mejor precio y una buena calidad. El precio. El precio es el pago o recompensa que se asigna a la obtención de bienes o servicios o más en general.
a una mercancía cualquiera. A pesar de que tal pago no necesariamente se efectúe en dinero, los precios son generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista general, podemos decir, y entendiendo que el dinero como una mercancía puede considerarse que bienes y servicios sean obtenidos por el trueque, que en economía moderna generalmente consiste en el intercambio por o mediado a través de dinero. En el desarrollo de la economía ha habido debate prolongado acerca de la relación entre el precio y el valor originalmente. La escuela clásica consideraba que el precio dependía directamente del valor, entendiendo como la cantidad de trabajo en la producción de una mercancía dada. Esta opinión, que está llegando a ser creciente influencia a partir del trabajo, es que el precio se determina en relación a un paquete de productos o mercaderías básicas, incluyendo el trabajo, que son fundamentales para la producción de los bienes de todo tipo. Entonces, dado que la relación entre el precio y el valor queda entendido como la cantidad de esas mercaderías básicas utilizadas en la producción y precio constituyen la base de la ganancia, se analiza la relación que se da entre el valor y el precio, permitiendo identificar la estrategia de este, que a largo plazo puede resultar exitoso. Precios y mercados. En un mercado cualquiera, el precio puede ser estudiado en dos perspectivas. La del comprador, que lo utiliza como una referencia de utilidad potencial, y la del vendedor, para él o la cual significa primero una guía de los posibles ingresos de sus actividades y en segundo el método por el que convierte las mismas en beneficios. Entonces podemos decir que desde un punto de vista hay varios conceptos que conviene mantener presentes. El precio de la oferta o precio al que el vendedor ofrece su mercadería. El precio de la demanda es el cual un consumidor está dispuesto a pagar. Precio de mercado o precios observados son los precios a los cuales ocurrieron compraventas reales. En una situación teórica de mercado libre, el precio se fijará mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso de un monopolio, el precio es en cada ocasión el más alto que se puede exprimir de los compradores o el que se supone va a comprar. Precio y fluctuaciones económicas. Las fluctuaciones económicas es un conjunto de sucesivos y constantes cambios en los precios o ratios económicos. Esto debido a cambios en el valor o el precio de bienes, servicios, mercancías o valores financieros. Algunos economistas han notado la existencia de fluctuaciones cíclicas de la actividad comercial e industrial que se siguen unas a otras. Esas fluctuaciones se deben a la oferta y se pueden caracterizar como crisis de sobreproducción. El incremento en la producción lleva a una situación en la cual el mercado no puede absorber todo el producto. El problema se debe a la demanda. Si el empleo cae, la demanda por ende va a caer también, lo que a su vez lleva a una disminución catastrófica de los precios y el producto, lo que termina en crisis económica. De acuerdo con Ludwig von Mises, el problema se debe a una tasa de interés artificialmente baja o exceso de circulante, producto del préstamo excesivo por parte de los bancos. Esto lleva a los inversionistas
a sectores de niveles altos de la estructura de producción. Posteriormente, la segunda posición es que se ha dado origen a posiciones tales como algo inexplicado, pero posiblemente debido a factores subjetivos. La demanda lleva a una disminución de precios y, contrariamente, un aumento de la demanda está asociado a una alza de precios, y esas variaciones de precios van acompañadas de las variaciones de mercaderías producidas y demandadas que oscilan de acuerdo con el ciclo. El precio de equilibrio. El precio de equilibrio es una situación que se da en el momento en que tanto la oferta como la demanda llegarán a un punto medio, el cual significa que ni el ofertante ni el demandante podrían pedir más para su beneficio personal. En el precio de equilibrio se determina en el momento en que la cantidad de demanda es igual a la cantidad ofrecida. Lo que se produce puede venderse, lo que se demanda puede ser adquirido. Concepto jurídico. En el derecho, el precio es la contraprestación monetaria en una serie de contratos como el arrendamiento o la compraventa. En pocas palabras, en teoría legal, ese precio es en dinero y solo en dinero, hasta el punto de que si en lugar de moneda se intercambiase otro tipo de bien, el contrato dejaría de ser compraventa y pasaría a ser una permuta. Sin embargo, el dinero, como cualquier otro bien mueble, puede ser objeto de multitud de negocios jurídicos como donación, herencias, prendas, ventas, entre otros. Y sus principales objetivos del concepto, también podemos hablar de los principales objetivos en la fijación del precio internacional, que son todos los que están orientados a las utilidades, por ejemplo, el rendimiento, el liderazgo de mercado, en participación del mercado, posicionamiento de la calidad del producto, conocer el comportamiento de la demanda, definir precios competitivos, identificar comportamientos de los costos relacionados al comercio exterior. Por ejemplo, los costos para adaptar nuestros productos y a las necesidades de los mercados y los costos para operar en el comercio exterior. Por ejemplo, en este punto, para la fijación de los costos para operar en el comercio, podemos hablar de los costos de investigación, los viajes, el transporte personal, seguro, promociones, transporte, equipo de telecomunicaciones. Todos estos costos son para ingresar al mercado internacional. Entre ellos también se debe contemplar el pago de aranceles, tipos de cambio, los riesgos, curvas de aprendizaje, entre otros. Métodos básicos en la fijación de precios internacionales. Los precios se basan en el costo total más la utilidad deseada. Según el análisis del punto de equilibrio, es una herramienta de este método. También los precios se basan en las condiciones competitivas del mercado y la competencia. La clasificación de costos o costo fijo es un elemento que permanece constante sin importar los elementos que se produzcan, como la renta, los sueldos, pago ejecutivos o impuestos. A todo esto también se le llama costo fijo por ser difícil de cambiar a corto plazo, pero no a largo plazo. El costo variable, que es un elemento que se relaciona directamente con la producción, como la mano de obra o el costo de la materia prima. Los costos variables pueden controlarse a corto plazo con solo cambiar el nivel de producción.
Clasificación de costos o costos relacionados con las exportaciones. Es el costo de adaptar el producto a las necesidades específicas del nicho o segmento del mercado exterior. Entre ellos podemos mencionar los costos de operación, que son todas las erogaciones involucradas en el pago de investigaciones, seguros, llamadas, viajes, costos de ingresos, aranceles y todos los riesgos que conllevan a los costos relacionados. Sistema de administración de costos. Entre ellos podemos hablar de cada uno de los costos que se involucran en la importación con el mercado exterior, por ejemplo, los costos directos, costos con base a actividades, costos por rentabilidad, costos por análisis de la cadena de valor, costos de calidad, costos de indicadores y la interrelación del sistema de costos y de la contabilidad financiera. Y el punto de equilibrio, como dijimos anteriormente, es la cantidad de producción en que los ingresos por concepto de ventas son iguales a los costos totales, suponiendo cierto precio de venta consecuentemente. Hay un punto de equilibrio para cada precio de venta. El punto de equilibrio se puede determinar por tabla, por gráficas o también por fórmulas. Y los puntos de equilibrio para los datos requeridos para su determinación pueden ser costos fijos totales, los porcentajes de utilidad marginal, las ventas totales estimadas, los precios de ventas unitarios, costos variables unitarios y también podemos hablar que entre los costos variables unitarios podemos decir también que respecto a todos los métodos de este costeo de punto de equilibrio, para el mercado se emplean los costos absorbente, ponderado e histórico. Para exportación se puede emplear como una opción y solo si es necesario el costo marginal, también llamado directo. Este método es de uso común en todo el mundo. Y entonces, cuando hablamos de todo el mundo, nos referimos a la globalización. La globalización exige a que los exportadores presenten buenas ofertas en el mercado internacional, con agilidad y precisión, al menor costo y con tiempo de entrega y provisión exactos. Al presentar una cotización internacional es muy importante la construcción de matrices razonables que permitan conocer el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos, tales como la carga desde el lugar de producción o manufactura en el país de exportación hasta llegar al local del importador o el país de destino bajo el concepto de óptima calidad, costo razonable y entrega justo a tiempo. ¿Qué se debe de tener en cuenta para realizar una cotización? Una cotización que solo diga el precio de exportación es de cierta cantidad de dólares y detalle la cantidad de los productos, en verdad no nos va a ayudar mucho. Entonces, es de vital importancia que expliquemos claramente los términos en los que nos estamos basando para realizar una cotización. Cuando hablamos de términos de comercio internacional, lo mejor es usar uno de los Incoterms que son establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, ya que estos facilitan el lenguaje de la cotización. Nunca debemos de cotizar en nuestra moneda local a menos que nuestro cliente así lo haya solicitado. Se aconseja cotizar en la moneda que solicite nuestro cliente
y siempre debemos de incluir el tipo de cambio que se utilizó para realizar la cotización. Todas las cotizaciones deben acompañarse con un periodo de validez para prevenir fluctuaciones de tipo de cambio u otros factores que pueden alterar los precios de venta de la mercadería. Es recomendable indicar dentro de la cotización el lugar de destino de la mercadería, la fijación del precio para el comercio internacional de un producto debe establecerse considerando algunos elementos que pueden ser externos a la empresa, por lo que se aconseja también consultar los servicios de un experto. ¿Cómo se establece el precio de la exportación? La valoración del precio de exportación es la suma de un proceso de análisis de diferentes variables, tales como costos de producción, costos de distribución, de promoción y comercialización en general. Si bien el precio de venta del producto en el mercado mundial tiene una base contable, esta no es la única variable a tomar en cuenta, pues debemos actuar en conjunto con factores externos a la empresa, como por ejemplo, ver la necesidad del cliente en tamaño, frecuencia de las compras, plazos y lugar de entregas, moneda de negociación, la competencia doméstica e internacional del producto y los instrumentos de competitividad como pueden ser el empleo de zonas francas, los acuerdos comerciales o los incentivos que pueden existir para las exportaciones. ¿Qué puntos debo de tener en cuenta? Primero, debemos de tener en cuenta los siguientes puntos. El producto. Es importante que se conozca el nombre comercial y técnico del producto para su identificación a nivel internacional. Por ejemplo, ¿qué producto vamos a exportar? Melones, papayas, mangos, naranjas. ¿Qué nombre comercial le vamos a colocar? Si en el caso de estos productos vamos a exportar naranjas, el nombre comercial, naranja dulce, que va a ser su nombre técnico. Segundo, la posición arancelaria del país del exportador, o sea, el código de identificación de la mercancía en país de origen. La posición arancelaria del país importador, que es el código de identificación, o también llamado correlativo, de la mercancía en el país de destino. Se debe tener en cuenta que en el sistema los primeros dígitos se conocen como la subpartida y es similar en todo el mundo. Tercero, la unidad comercial de venta. En este punto se especifica la cantidad de unidades de productos de venta. Por ejemplo, si vamos a enviar zapatos, tenemos que hablar de pares. Si vamos a hablar ¿de qué? De productos, como la naranja, por ejemplo. Vamos a ver si la estamos enviando en unidades, en kilos o en libras, etcétera. También el valor por unidad comercial. En este ítem se tiene en cuenta el valor de la mercancía en el establecimiento, en la fábrica, en el almacén, en la bodega del vendedor, etcétera. Puesto que a disposición del comprador sin despacharla ni efectuar la carga por el vehículo proporcionado del comprador. Tomar en cuenta también otro punto, el empaque. ¿Qué tipo de empaque vamos a utilizar? La dimensión, si es primordial precisar el tipo de empaque y sus dimensiones, porque esto puede afectar los costos de acuerdo en el modo de transporte. Por ejemplo, si vamos a exportar las naranjas, ¿en qué tipo de empaque la vamos a enviar? Si la vamos a mandar en postales, en cajas, en barriles, en bidones, toldos, etc. Otro punto es el origen del país, o sea, el punto de embarque.
donde se inicia el costo y tiempo de la distribución física internacional. El destino, país, puerto del desembarque o el punto de entrega. Es muy importante tener claridad sobre este punto para así negociar fácilmente los fletes. El peso total, ya sea en kilogramos, libras o toneladas. Se debe tener con exactitud el peso total de la mercancía a exportar, ya que esta variable define el costo de los fletes nacionales e internacionales. La unidad de carga es la manera o forma de transportar la carga. Por ejemplo, si va a ir estibada, en contenedores, en remolque o en otro tipo de presentación. El valor económico. El valor económico podemos definirlo como el precio, como la cuantía económica que un comerciante espera recibir por su producto una vez se encuentra en el mercado. Entre este punto de valor económico vamos a hablar sobre la creación del valor, la medición del valor y valor de un mercado. En economía, valor es un concepto diferente para cada una de las diversas teorías denominadas de valor. A lo largo de la historia de la economía, esta ha pretendido definirlo y medirlo. Es una magnitud con la que medir los distintos bienes económicos comparados con su utilidad. Es la diferenciación entre utilidad total o valor de uso y valor de cambio o precio de mercado que permite distinguir ambos conceptos entre valor y el precio. La teoría del valor considera que toda la riqueza de la sociedad proviene del trabajo y que los valores de los bienes o servicios guardan relación con la cantidad de trabajo que se ha incorporado socialmente. La creación del valor. Se dice que una empresa crea valor a sus accionistas cuando el retorno obtenido supera la rentabilidad exigida por ellos. Dicho en otras palabras, la empresa está creando valor cuando la rentabilidad obtenida supera las expectativas. Que una empresa genere utilidad no significa que necesariamente haya construido un valor. La medición del valor. El principal objetivo de las finanzas es el de maximizar el valor para los accionistas o propietarios, por lo que los economistas han desarrollado una serie de técnicas con el objetivo de medir y crear valor. Y por último, el valor de mercado. Es el importe neto que razonablemente podría esperar recibir un oferente por el intercambio de un bien o un servicio en la fecha de valorización, mediante una comercialización adecuada y suponiendo, que existe al menos una demanda potencial económica correctamente informado de las características del producto y que ambos, tanto la oferta como la demanda, actúen libremente y con un objetivo específico. En contabilidad de costos, el valor de mercado se usa para determinar los costos conjuntos a productos individuales. En este caso, los métodos del valor de mercado en el punto de separación y el método del valor neto realizable son los métodos que se basan en el valor de mercado para asignar costos conjuntos a productos individuales. El análisis del comercio de toda área geográfica exige la disponibilidad de datos lo más exactos posibles de dicha realidad.
datos que permitan alcanzar correctas conclusiones útiles para la adopción de decisiones. Regulación del comercio internacional. Tradicionalmente, el comercio era regulado mediante los acuerdos bilaterales entre dos países. Dentro de ellos, podemos hablar de los términos internacionales del comercio exterior, denominado Incoterms. Tradicionalmente, el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre dos países. Bajo la creencia en el mercantilismo durante muchos siglos, los países imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional. La creencia en el libre comercio tomó fuerza y esta perspectiva ha venido dominando el cálculo político entre los países occidentales hasta la actualidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, varios tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de regulación comercial. La mayor parte de los países comunistas y socialistas creen y suponen que la ausencia completa de comercio internacional y la satisfacción de las necesidades económicas es que, a pesar de estas creencias, todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional. Las empresas multinacionales, para ser dominantes en la industria, ponen en práctica lo siguiente. Primero, la venta a pérdida. Esta se refiere a disminuir el precio de un producto debajo de su costo de producción con el fin de acaparar el mercado. Discriminación de los precios. Se refiere a elevar los precios de venta de un producto para cierto sector socioeconómico y reducirlo para otro sector con un poder adquisitivo menor con el fin de vender más caro a las clases altas y a precios más reducidos a las clases medias y bajas. Se han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. Estos incluyen el arancel, las cuotas de exportación e importación y las barreras no arancelarias. Un componente esencial del comercio internacional es el transporte internacional de mercancías. Las condiciones y términos del mismo están regulados por Incoterms, que son los términos internacionales del comercio. Según los términos internacionales del comercio, Incoterm es la Comisión de Prácticas Comerciales de la Cámara de Comercio, que suele llamarse de esta forma. Acrónimo procedente de la expresión comercial terms, que se pretendía con ello, con independencia de la nacionalidad de las partes o del lugar geográfico de su uso, que los implicados pudiesen en todo momento saber cuáles eran los derechos y obligaciones de cada uno en un contrato determinado. Los Incoterms, o los términos internacionales del comercio, carecen de toda fuerza normativa o legal y obtienen su reconocimiento de su cotidiano y constante uso a nivel mundial, por lo que para que sean de aplicación a un contrato determinado se deben especificar así. Estos contienen un total de 13 posiciones o tipos de cláusulas diferentes que pueden luego, mediante el uso de determinadas adiciones, modificarse parcialmente. Además, a lo largo de su existencia han sufrido sucesivos cambios y modificaciones para adaptarlos a los cambios en los usos comerciales, técnicos, avances tecnológicos, entre otros.
A continuación vamos a mencionar las cláusulas de los términos internacionales del comercio Incoterms. Y la primera, que se llama export o en fábrica. Esta dice que el vendedor cumple su obligación una vez que pone la mercancía en su establecimiento, ya sea en bodega, en la fábrica, taller, almacén, entre otros, a disposición del comprador, no siendo por tanto responsable ni teniendo obligación sobre la carga de la mercancía en el vehículo proporcionado y de ninguna otra correspondiente a seguros, transporte y despacho y trámites aduaneros de las mercancías. Dice que el comprador corre con todos los gastos desde que la mercancía es puesta a su disposición en el lugar convenido. Es importante aclarar al comprador los horarios de carga de almacén, fecha a partir de la que podrán realizar la carga e incluso si la mercadería o el embalaje utilizado necesitará de alguna medida o condición de transporte especial. La segunda, free carrier o el francotransportista. El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercancía ya despachada de aduana para exportación a cargo del transportista nombrado por el comprador en el lugar fijado para ellos. La otra es franco al costado del buque, que es la tercera cláusula. El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercancía al costado del buque sobre el muelle, que es la atención a los usos y costumbres del puerto o del sector, así como las características técnicas del puerto de carga para evitar sobrecostos. En este puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta el momento. La FOB o franco a bordo. El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando la mercancía ya despachada de aduana para la exportación ha sobrepasado la borda del buque designado en el puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta el momento. El comprador corre a partir de este momento con todos los costos y riesgos de la mercancía. La siguiente, costo y flete. Esta indica que el vendedor ha de pagar los costos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, lo que incluye todos los gastos de exportación, despacho aduanero incluido. No obstante, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía haya traspasado la borda del buque, corren por cuenta del comprador. El siguiente, que es el costo de seguro y flete. En esta cláusula, el vendedor tiene las mismas obligaciones que en el apartado anterior, pero además incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratación del seguro y el pago de la prima correspondiente. Durante el transporte de las mercancías, hay que destacar que en este seguro solo tiene obligación de ser de cobertura mínima. Si desea mayor cobertura, debería ser pactado expresamente. También hay que aclarar que el riesgo sigue siendo por cuenta del comprador desde que la mercancía cruza la borda del buque, pero que el vendedor tiene la obligación de contratar el seguro al que hemos hecho referencia. El siguiente es el transporte pagado. El vendedor ha de pagar los costos y el flete del transporte necesario para hacer llegar la mercancía al punto de destino convenido, lo que incluye
todos los gastos y licencias de exportación, despacho aduanero incluido. No obstante, el riesgo de pérdidas, de daños de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía haya sido entregada al transportista, corren por cuenta del comprador. La siguiente es el transporte y seguro pagado. El vendedor tiene las mismas obligaciones que en el apartado anterior, pero además incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratación del seguro y el pago de la prima correspondiente durante el transporte de las mercancías. Debemos indicar que este seguro solo tiene la obligación de ser de cobertura mínima y si se desea mayor cobertura deberá ser pactado expresamente. Entrega en frontera. En este apartado dice que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando ha entregado la mercancía despachada de aduana de exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera, punto que como regla general define la autoridad aduanera del país. Pero antes de la aduana fronteriza del país colindante, el vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega. La otra cláusula es la entrega sobre el buque. El vendedor cumple su obligación de entrega cuando coloca la mercancía a bordo del buque en el puerto de destino, acordando a disposición del comprador ya despachada de aduana de exportación. El vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega. Siguiente cláusula, entrega de derechos no pagados. En esta, el vendedor cumple su obligación de entrega cuando coloca la mercadería en el punto de destino, a disposición del comprador ya despachada de aduana de exportación. En este caso, el vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega. Y hasta aquí hemos hablado de las 13 cláusulas y términos internacionales del comercio Incoterms. Ahora veremos el comercio internacional y nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están facilitando en gran medida la operativa del comercio exterior. Los sistemas informáticos y de gestión permiten hacer seguimiento de los envíos, acceder a todos los datos relevantes de un contenedor o grupaje en destino y compartir y administrar la documentación necesaria de forma fácil. En la actualidad, existen plataformas informáticas que nos permiten hacer todos los trámites de gestión por parte de los exportadores, importadores y otros organismos. El comercio internacional se está viendo fomentado por la mayor facilidad de encontrar clientes en el exterior. Gracias al mayor alcance de los portales corporativos en Internet. También ayuda la mayor difusión de la información a través del Internet con la consolidación y crecimiento y directorios especializados. El Internet también ayuda en la elaboración de análisis de mercado, no solo por el acceso a información, sino por la posibilidad que brinda el estudio directo de mercado a través de plataformas como las redes sociales. Y se comienza a estudiar la forma de utilizar estadísticamente toda la información que los usuarios agregan a sus portales. Esta información habla mucho de variables sociológicos, pues se tienen datos estadísticos normales y opiniones y mensajes directos, así como las interrelaciones entre los usuarios. Las posibilidades que brinda toda esta información son muy interesantes desde el punto de vista estadístico
de intención de compra y económico. ¿Cómo seleccionamos un mercado exterior? La investigación para elegir un mercado exterior es más compleja, extensa y costosa que la de un mercado internacional, ya que se debe tomar en cuenta, primero, identificar y analizar el potencial de compra de un bien o un servicio. El análisis de información debe ser riguroso, servirá para tomar decisiones de marketing, y cualquier otro estudio debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué internacionalizarme? ¿Cuántos y cuáles son los países a investigar? ¿Medios internos o externos? ¿En qué sector y segmento del mercado exterior deseo introducirme? Si vamos a realizar el estudio con medios internos o externos. También si puedo contar con subvenciones o también tengo un presupuesto para ese gasto de inversión. ¿Cuáles son los aspectos que debo investigar en el mercado exterior? Las prioridades y los riesgos. Todo este proceso debe ser continuo por lo que la empresa tiene que poner en marcha un sistema que le permita almacenar, clasificar y retroalimentar toda la información. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un mercado exterior? Para elegir un mercado exterior es importante que toda la información que manejemos sea veraz, precisa y continua. Lo primero que se debe analizar son los aspectos legales y culturales. Lo segundo es definir el producto, sus propiedades, las características del embalaje y los servicios auxiliares. Después, el marketing, canales de distribución, perfil del consumidor y también los medios de comunicación. Por último, hay que conocer la competencia. Y dentro de los factores más relevantes en el mercado exterior, podemos mencionar, primero, el factor económico. Es el factor más distintivo, ya que una empresa que desea realizar un proceso de internacionalización debe evaluar ciertas variables, tanto micro como macroeconómicas. Segundo, los factores geográficos. Estos conllevan al crecimiento y distribución geográfica, empleo y desempleo, los sistemas de salubridad e higiene. El tercero, que es el entorno político legal. Este ve la tendencia fiscal, el pago de impuestos, de bienes, servicios, forma de pago de los impuestos, las utilidades, la estabilidad del sistema público, barreras arancelarias, entre otros. El cuarto, que es el factor económico, incluye la rapidez en los avances tecnológicos, sistemas, entre otros. Los culturales. Este contempla los estilos de vida, gustos y preferencias por productos y servicios, entre otros. Y estos son los criterios para la selección de un mercado exterior. También podemos tomar en cuenta el tamaño de mercado y el volumen de sus importaciones, la tasa de crecimiento del mercado y sus perspectivas de expansión, la cotización de los productos, la variable de precios. Esta debe encajar en el mercado manteniendo sus márgenes de beneficios, la ventaja competitiva del producto. ¿Dónde se consigue la información para seleccionar un mercado exterior? Estos diversos tipos de fuentes a los que se puede recurrir para obtener información relevante de un mercado exterior. De cada uno obtendremos un tipo de información
y con todos los datos podremos elegir un mercado exterior con mayor seguridad. Estas fuentes las podemos clasificar de la siguiente manera. Fuente primaria y la segunda son las fuentes secundarias. Cuando hablamos de las fuentes primarias, estas se obtienen expresamente para la investigación a realizar y son las más idóneas porque pueden adaptarse a los propósitos del estudio. Y las fuentes secundarias recolectan estadísticas o datos obtenidos en estudios anteriores que sirven para el propósito de la investigación a realizar. Se trata entonces de datos secundarios, que son aquellos que se obtienen de modo específico para la investigación efectuada. Los datos secundarios tienen como ventaja su menor costo y tiempo necesario para obtenerlos. Las fuentes de información secundaria pueden ser internas o externas a la organización. Las externas, es decir, aquellas que se localizan fuera de la organización, pero pueden ser públicas o privadas. ¿Cómo se realiza una investigación sobre un mercado exterior? Es importante contar con un plan de trabajo a la hora de plantearse un proceso de internacionalización. Es laborioso, pero supone un importante ahorro de costos y nos facilitará la elección del mercado exterior más apropiado. Con el plan de trabajo definido, ya podemos realizar la investigación comercial enfocada a la selección de un mercado exterior y esta investigación se desarrolla en varios pasos. Y entre los pasos podemos hablar de, primero, del trabajo de escritorio. Este está orientado a recopilar, ordenar y sistemáticamente la información de tipo económico, gubernamental, empresarial, social, etc. Se realiza un análisis y selección de toda la información secundaria disponible a través del Internet y publicaciones oficiales y privadas. Se realiza una preselección de un mercado exterior condicionada a la recopilación, tabulación, orden y análisis de estudio. Segundo, evaluación de los resultados. Permite la toma de decisiones alimentando la ejecución del plan de marketing o cualquier otro tipo de estrategia. Es recomendable trabajar la información de manera paralela al trabajo de campo, así apreciar mejor el FODA, las fortalezas, amenazas, debilidades del mercado exterior. Y tercero, que es la investigación de campo. Esta se realiza a través de entrevistas o encuestas para obtener una información primaria de los agentes que intervienen en el propio mercado. Se realiza un análisis cuantitativo de mercado para conocer las tendencias. Permite sacar conclusiones sobre la viabilidad de los productos y servicios que se pretende internacionalizar. Otro punto importante es cuáles son las vías de entrada en los mercados internacionales. Las formas de entrada en mercados externos normalmente dependen de la política de comercialización internacional de la empresa. Y entre las vías podemos hablar también de las vías directas, indirectas y las vías corregidas. Las vías indirectas es cuando la empresa o el empresario entra en los mercados externos con pleno control de la operación.
Se suele usar un vendedor propio porque conoce la empresa. El agente de ventas o comercial exclusivo o no constituye una carga fija para la empresa. También se puede constituir un departamento de comercio exterior propio para desarrollar un plan comercial orientado a mercados externos. El distribuidor compra en el mercado interno para luego venderla en otros mercados. De igual forma, las licencias constituyen un acuerdo con empresas de mercado exteriores para la explotación de un producto o patente. Y por último, las franquicias son empresas con importantes estrategias que permiten el uso de su marca a un negocio. Otra vía importante es la vía indirecta. Se pone en manos de terceros por desconocimiento del mercado externo o para evitarse gastos de estructura. Lo más común es un intermediario local, o sea, un broker. Los consignatarios de exportación cuentan con stock del vendedor y lo representan comercialmente. Las compañías de comercialización son intermediarias comerciales entre el proveedor y los canales de comercialización internacional. La ventaja de la vía indirecta para el fabricante son que no asume riesgos y las desventajas pasan por el desconocimiento del mercado del destino. Y por último, las vías de entrada en los mercados internacionales son las vías corregidas. Es un proyecto conjunto de exportación o en negocios asociados con otras empresas que comparten intereses comerciales. Una de estas formas es el consorcio de exportación, que actúa como el departamento de comercio exterior de sus miembros. ¿Cuáles son las etapas en el proceso de entrada en mercados exteriores? Todo proceso de internacionalización entraña riesgos para la empresa por la incertidumbre que implica el desconocimiento del funcionamiento del mercado externo. Esta falta de conocimiento y la dificultad para adquirirlo es uno de los principales obstáculos para una rápida expansión internacional. Por lo tanto, el avance de la empresa en este terreno no suele ser brusco, sino gradual para reducir riesgos. La expansión internacional de una empresa es el resultado de una estrategia y un proceso de decisiones graduales. La empresa establece en otro país aquellas actividades de la cadena de valor más próximas al cliente final. El proceso suele darse en escalonadas etapas. Y dentro de las etapas podemos mencionar la exportación ocasional. En esta etapa, la empresa cumple con los pedidos esporádicos del exterior que no ha buscado. El exportador trata al comprador extranjero como al del mercado interno. Segundo, etapa de exportación regular. Si la empresa obtiene resultados satisfactorios en la etapa anterior, pasa a contar con un grupo estable de clientes en el exterior. Si la empresa entonces vende productos de consumo o productos industriales a gran número de clientes, suele operar como agente a comisión en varios países. Algunas firmas suelen abrir pequeñas oficinas en los principales países para controlar y apoyar las acciones. Establecimientos de filiales.
Las empresas consolidadas en un mercado externo acaban por establecer una filial comercial en ese país. Y la cuarta, que es el establecimiento de subsidiarias directas, es la etapa final del proceso de internacionalización de una empresa. Una vez desarrollada y consolidada, es el comienzo de una era como empresa multinacional. En esta etapa del proceso de internacionalización, la empresa compite de igual a igual con las firmas locales, y es aquí el grado de control sobre las variables comerciales casi totales. Y los factores relevantes y técnicas de investigación aplicados a la investigación de mercados. Entre estos factores podemos hablar de la investigación de despacho, que es un método de investigación basado en las fuentes secundarias, medios de prensa, estudios e informes. Trabajo de campo, que es un método de investigación primaria que posibilita mediante encuestas y entrevistas y también extrae información primaria de los agentes que intervienen en el propio mercado. Análisis cuantitativo del mercado. Estos sirven para recoger datos e información sobre las tendencias. Y la cuarta, que es consulta a grupos de expertos. Esta trata sobre la viabilidad y la mejora de productos o servicios a internacionalizar. Toda información obtenida debe responder a los siguientes criterios: que sea veraz, exacta, que al utilizarla no produzca errores, que su contenido sea útil y relevante a la hora de la toma de decisiones, que esté actualizada y sea reciente, también que sea precisa y concreta para ganar eficacia, que sea objetiva, que sea adecuada al estudio, al objeto de estudio y que sea alcanzable también económicamente. Esto también uniéndolo como un método de preselección que servirá para la segmentación de grupos de consumidores basado principalmente en variables demográficas, en los entornos y el mix de marketing, que nos ayudará a detectar las oportunidades existentes en los mercados y a clasificar inicialmente estos para su selección. La segmentación internacional agrupa y clasifica de forma homogénea a los países basándonos en varios criterios que pueden ser criterios tecnológicos, criterios sociocultural, económicos, políticos, legales y criterios ecológicos. También estos pueden agruparse en función de competencia, el producto, los recursos, la distancia geográfica, el sistema jurídico, el régimen político. En relación a los factores de riesgo, se debe investigar y valorar el riesgo que representa para la empresa la venta de sus productos a realizar inversiones en el país extranjero. Estos también deben ser tomados en cuenta como el riesgo político, riesgo económico y también el riesgo de tipo de cambio. Y por último, la selección de mercado se encuentra condicionada por los recursos de la empresa que limitan los esfuerzos de marketing, por lo que tenemos que identificar los mercados exteriores potenciales y el orden de entrada de los mismos, decidir sobre objetivos y esfuerzos de marketing y seleccionar la velocidad de expansión y asignación de mercados. Para determinar la demanda de los mercados, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el consumo estimado, la introducción de la importación, las ventas de origen y la similitud del mercado, que es la demanda que tiende a ser superior en un mercado con características similares referente a la salud, educación, consumo personal,
producción, transporte y comercio, reduciendo las incertidumbres. Entonces, al final, los resultados obtenidos nos van a permitir a las empresas comparar datos para poder determinar cuáles son los más susceptibles a sus planes y así buscar sus futuros asentamientos comerciales donde organizar, implantar y controlar una estrategia en firme del mercado internacional. Y hasta aquí hemos llegado al final de la semana número 4 y para ello dejaremos 5 preguntas para su estudio. Y la pregunta número 1, recurso técnico que facilita en gran medida la operativa del comercio exterior, accediendo a todos los datos relevantes, compartiendo y administrando la documentación necesaria de forma fácil. 2. Se define como la cuantía económica que un comerciante espera recibir por su producto una vez se encuentra en el mercado. 3. Es la suma del costo fijo total y del costo variable total para una cantidad específica producida. 4. ¿Cómo se llama la contraprestación monetaria en una serie de contratos como el arrendamiento o la compraventa? Y la pregunta 5. Es el conjunto de sucesivos y constantes cambios en los precios debido a la alteración en el valor de bienes, servicios, mercancías o valores financieros. Hemos llegado al final. Nos vemos en una próxima y muchas gracias por su atención.